Muy buenos días a todas y a todos. Gracias, licenciada, por la presentación. Bienvenido a mis queridos y distinguidos colegas del Departamento de Derecho, el doctor Carlos Durán Alcántara, el doctor David Chacón Hernández, el doctor Carlos Reynoso Castillo. Recordemos las reglas que deberán observarse para el desarrollo de los trabajos de este simposio. La intervención de cada uno de los ponentes será de 20 minutos. Al minuto 15 de su intervención les daremos el aviso de que pueden abordar el cierre de su ponencia de manera pertinente en los 5 minutos restantes. Al finalizar las ponencias del primer bloque llevaremos a cabo una sesión de preguntas y respuestas. Cada ponente tendrá como máximo 10 minutos para responder la o las preguntas que el público le haya formulado. Durante el desarrollo de las ponencias, el público podrá formular por escrito sus preguntas indicando el nombre del o la ponente a quien va dirigida. Para ello deberá levantar su mano únicamente y un colaborador se acercará hasta su lugar para proporcionarle una tarjeta y pluma. Bien, el primero de nuestros ponentes es el doctor Carlos Humberto Durán Alcántara, postdoctorado en Sociología Rural de la Universidad de Córdoba, España, 2008, doctor en Antropología Jurídica UNAM, 1995, mención honorífica, maestro en Sociología Rural, Universidad de Chapingo, 1988, maestro en Derecho Agrario como becario de la Fundación Ford en la Universidad de los Andes, 1990, licenciado en Derecho por la UNAM, 1980, autor y coordinador de más de 90 libros en materia de Derecho Agrario, Derechos Indios, Antropología Jurídica, Derechos Humanos, etc. En tercera edición, su magnífica obra, El Derecho Agrario y el Problema Agrario de México, por la editorial Porrúa, autor de más de 100 artículos en revistas especializadas en tema de Derecho Agrario, Derechos Indios, Antropología Jurídica, Derechos Humanos, Sociología Jurídica, etc. Asimismo, es investigador nacional nivel 3, CONACYT a partir de 1990, última evaluación hasta 2034. Conferencista y ponente en más de 270 eventos nacionales e internacionales, miembro de comisiones de investigación CONACYT, 2001 a 2005, 2009, 2011, 2014, 2015, 2016 y 2020. Asesor a través de la UAM en programas del Ejecutivo Federal, en los periodos de los presidentes Ernesto Zedillo y Vicente Fox Quesada. Premio Conaculta INI 1992, reconocimiento nacional al agrarismo mexicano Andrés Molina Enríquez en la categoría de investigación otorgado por la Presidencia de la República a través del Tribunal Superior Agrario, así como la medalla alusiva Andrés Molina Enríquez, octubre de 2013. Bien, escuchemos entonces a el profesor Carlos Humberto Durán Alcántara, que también, por cierto, fue coordinador fundador de nuestra maestría en Derecho, y escucharemos con atención su ponencia, Prospectiva de la investigación en el Departamento de Derecho, el área de Derechos Humanos, la maestría en Derecho y el doctorado en Antropología Jurídica en la UAM Azcapotzalco, 3 eslabones de un proceso. Adelante, doctor, por favor. Bueno, antes que nada, de contexto, desde luego hay que celebrar que nuestras autoridades, la jefatura del departamento, la división, la coordinación académica hayan tenido esta excelente determinación de organizar con estas características. Yo no recuerdo en mi periodo en la universidad con esta connotación un evento sobre investigación, y hay que saludarlo, no hay que felicitar a las autoridades, a la institución, porque todo eso nos enriquece y nos fortalece. Bien, procuraré ser breve y, como decía el maestro Pérez López, respetar los tiempos, ¿no?, de cada colega. Hice un breve escrito en el que trato de desglosar desde la perspectiva, no lo haré en singular, creo que es un esfuerzo. Aquí tengo colegas muy cercanos que han sido partícipes de una u otra manera de cada uno de estos procesos. Por un lado, un marco histórico que debe de ser de conocimiento departamental. Por ahí se llegó a publicar algunos trabajos en alegatos en nuestra revista del departamento, en el que de alguna manera se hace énfasis, sin que seamos nosotros omnipresentes, es decir, protagonistas. Me refiero solamente al grupo de investigación. Aquí está quien lo funda, que es el doctor David Chacón,
hace ya, creo que era el año 95, y que después de que tuvimos, no sé si por buena o mala suerte, la disposición en aquel entonces del Consejo, desaparecen, fíjense, las áreas de investigación. Había varias muy reconocidas con colegas excelentes, a veces se habló de política, no lo sé, quizás no del todo académico, pero lo cierto es que desaparecen las áreas de investigación y que es algo como historia de todos nosotros, como departamento y división, que habría que recuperar. Sin embargo, y que sin que esto sea ningún protagonismo, se tomó la iniciativa, algunos participamos y se crea un grupo de investigación, que es el Grupo de Investigación en Derechos Humanos, que daría como resultado, desgraciadamente, y digo así desgraciadamente, la creación de la única área de investigación que tiene hasta este momento el Departamento de Derecho. Con ello no desdeño grupos, colegas que están trabajando en sus aspectos particulares, tienen sus núcleos también de investigación que están haciendo su propio desarrollo. Entonces, desde la óptica en la cual yo me ubico en este marco histórico, que ya son prácticamente casi 2 décadas y un lustro, ¿no?, de trabajo, pues nos hemos encontrado, digamos, la quiesencia, la integración, la determinación del trabajo de un núcleo de colegas que han dado aportaciones muy significativas, que vería 2 vertientes, ¿no? Una que compete al interés personal de nuestros investigadores, que como tal tienen sus propios proyectos acreditados en la división y que han tenido su propia contextura. Pero lo otro, un poco el acercamiento que como área, porque han de saber que es un trabajo colegiado, es un trabajo grupal, es un trabajo integrado, articulado de los distintos investigadores. Por suerte nosotros en el área de investigación que se llama de Derechos Humanos y Alternatividad Jurídico-Social, que por cierto fue un lío ahí ponernos de acuerdo con la denominación, queríamos que fuera de Derecho Social, pero así quedó, área de investigación de Derechos Humanos y Alternatividad. Se encuentran una playa de intelectuales, compañeros, profesores, académicos, investigadores, la mayoría miembros del sistema de investigadores, y que ha sido muy enriquecedor en distintos planos y en distintos momentos, por cuanto la vertiente en la cual se fue incidiendo para que tuviésemos un cierto desarrollo. En esa perspectiva sí logramos, fíjense, una parte que es, creo yo, un reclamo no solamente institucional, de lo que podríamos llamar la investigación integrada, ¿no?, la investigación colectiva. En esa perspectiva deben ustedes de saber que se llegaron a editar artículos, no una gran cantidad, más que cantidad, vean la calidad de algunos artículos indexados, que quiere decir la indexación, ustedes lo saben muy bien todos, acreditación internacional. Salíamos, ¿no?, un poco también al extranjero con publicaciones en España, en Austria, en algunos lugares. Eso está la data en la universidad, está la información por parte de la institución. Y por otro lado, algunos libros también. Yo podría hablar de 3 libros esenciales, uno de ellos en 2 volúmenes que finalmente publica la universidad, otro que se edita incluso por Rúa Hermanos, y que expresaba el trabajo no solo teórico doctrinario, no desdeño la parte teórica, pero que también reflejaba trabajo de campo. ¿Por qué lo digo? Porque incidía en algunos de los investigadores del área la perspectiva en la cual nos ligaba la sociología rural, los derechos de los pueblos indígenas, la antropología jurídica, etcétera, etcétera, a estar directamente vinculados con comunidades, y que de ahí se extendían otras cosas, ¿no? No me puedo entretener mucho. Otro plano en el que es interesante que ustedes conozcan como parte de nuestros antecedentes es que esta área logra acreditar a través del programa que tiene la universidad, que es vinculación universitaria, a través de distintos convenios, hay que situarlo en ese marco, con distintas universidades europeas y latinoamericanas fundamentalmente, aunque hubo alguna de Asia, el establecimiento, por un lado, de que se nos reconoce por PRODEP, que en aquel entonces era el programa que tenía CEP para la acreditación, no, PROMEP, perdón, que era el programa de mejoramiento del profesorado y que después se llamó PRODEP, ya en la coyuntura actual, y que de ahí resultó la instauración o el vínculo con diversas redes, como se decía, a través de convenios. Esto hay que decirlo porque, bueno, nos lleva al intercambio. Aquí hemos tenido
podemos decirlo a través de las redes, investigadores de Austria. Vino el doctor Raffaele Di Giorgi, que para quien sabe de esto, es uno de los más importantes epistemólogos en el campo de la filosofía de la ciencia. Él está en la Universidad de Lecce, en Italia, es la parte del taconcito en la bota, allá en territorio italiano, y lo tuvimos acá, como él, algunos, ¿no? Que tuvimos la suerte de esos intercambios. Él es el decano, fue compañero de Niklas Luhmann, son los creadores de la teoría de sistemas en el marco no solamente jurídico, una epistemología mucho más amplia. Quisiera nada más darles una puntualización de las redes en las cuales el área, que aquí están colegas que pertenecieron a este contexto, como es el caso del doctor Chacón, nos vinculamos a redes tales como, o están vigentes la red de investigadores sobre pobreza a través de la Rectoría General de la nuestra, por otro lado, la Red Internacional de Investigadores en Antropología Jurídica desde el año 1999, la Red de Investigación sobre Agroecología y Desarrollo Sustentable a través del programa Alfa Europa 2013, la Red Internacional en Pobreza, Marginación, Desarrollo Rural. Está más largo el título que toda la red, pero este es en vínculo con 3 universidades, una de ellas es la UNAM, y otra es la Universidad Autónoma Chapingo, la Red Internacional e Iberoamericana de Investigación, Formas Contemporáneas de Esclavitud y Derechos Humanos, su sede es Granada, España, con la que hay un gran vínculo todavía, la Red en Pobreza Incidiendo, que esta es interesantísima porque es la de Organización de Estados Americanos, de la cual estamos también vinculados. Todo esto está en internet, por si quisieran ustedes cotejar cómo la Universidad Metropolitana aparece ahí, y desde luego con la anuencia de nuestro rector general, rector de unidad, no siempre el mismo rector, ahora tenemos al doctor Oscar, que es el nuevo rector, otra red de investigación denominada Programa Interdisciplinario de Políticas Públicas, Derechos Humanos y Territorio. Esta es de las 5 unidades, ¿no? Hemos tenido la suerte con Lerma, con todas las demás unidades de Xochimilco, de estar vinculados con los colegas. Ya hay un libro colectivo publicado de este nexo con las demás unidades. Por otro lado tenemos la Red Interuniversitaria de Educación Superior. Esta es con Argentina, y la prospectiva, que era la última que platicamos, por lo menos en la última reunión de área que estuve yo con los colegas, que nos ligaba a la antropología jurídica y los pueblos indígenas, que curiosamente está en Argentina. Digo curiosamente porque Argentina tiene una población, como ustedes saben, muy pequeña indígena, pero cómo respetan y cómo quieren esa parte. Bien, yo creo, y hemos coincidido algunos de nuestros colegas, que fue un punto de inflexión, quiere decir como la plataforma para el otro campo, porque la ponencia da su título esa referencia, ¿no? ¿En qué medida el grupo creado por el doctor Chacón, en qué medida el área, que pues no está por demás decir que tuvo 2 reconocimientos por parte de nuestra división y rectoría? Reconocimientos quiere decir premiaciones o algo honorífico, ¿no?, que nos brindó la universidad por el trabajo desarrollado, que a veces, hay que decirlo sinceramente, era un trabajo más del investigador en particular, que eso fue lo que también nos haya faltado, es una autocrítica como colectivo. Entonces fue un punto de inflexión para la maestría, y yo creo, para ahorrar un poco el trecho de todos los comentarios que intento esbozar en la referencia, pues pasamos distintas etapas. Créanlo que no fue sencillo. A los que estamos ahora acá fuimos parte de ese proceso, que hay también otros profesores que nos acompañaron de la mano, muy cercanos en todo ello, y queremos decirles que un esfuerzo casi de 16 años, más de 3 lustros, logramos finalmente que nuestra instancia rectoral, la comisión académica, el jurídico, todas las instancias involucradas aprobaran el proyecto de maestría. Porque hay una correlación, porque no niego que de todos los demás colegas, decía yo de principio, es un trabajo colectivo, nadie se lo puede atribuir, pero finalmente tuvimos ese resultado. ¿Por qué lo menciono? Porque no podemos desdeñar de ninguna manera el que es nuestro posgrado un punto también de inflexión fundamental para el desarrollo investigativo. Y voy a la otra parte. Más que enfatizar lo que ya mencionaba de nuestros investigadores, fíjense que hemos tenido la suerte, ahora tenemos 2 cohortes, 2 generaciones, y hemos realizado seminarios de investigación. Hay que decirlo, ¿por qué? Porque se ve quizás a veces la parte que tampoco se desdeña, que compete a la docencia, al trabajo intramuros, pero tenemos un trabajo de investigación muy interesante por parte de nuestros estudiantes, conjuntamente con sus directores de tesis. Entonces, ¿qué sucede? Está habiendo una aportación. Ya ahora tenemos terminada, está la nueva coordinadora, que es la doctora Clara Castillo, ella podría en su momento situar,
pero de la primera generación ya tenemos 6 tesis terminadas. Eso es un gran logro de nuestros alumnos, porque es trabajo investigativo. Algunos de ellos implicó, sabe nuestra división, que se han pedido incluso recursos para que la gente pueda asistir a campo, eso es importante, etcétera, etcétera. Entonces habría que combinar, uno, el eslabón que liga a nuestra área, sin que seamos los únicos, por supuesto, pero sí un núcleo fundamental. Lo otro, que se está investigando por parte de nuestros alumnos. Eso hay que ponerlo muy por encima y aplaudirlo. Es más, un aplauso a nuestros investigadores alumnos, yo les pido, porque pues está realmente reflejando esa otra parte. No queda solamente en los profesores, nuestros alumnos investigando. Que ese recuento ya la historia más adelante, como decía don Fidel Castro, la historia lo dirá más adelante. Y fíjense que es interesante, si alguien quiere la ponencia, con todo gusto se la puedo tener en fotocopia, pero cuando trabajamos los seminarios, no crean que nos metimos, no desdeño al derecho, como ha sido el posgrado, ¿no? Se propuso una visión muy transdisciplinar, muy interdisciplinaria. Entonces ustedes van a encontrar aquí aspectos de la sociología, entrar a la filosofía, sobre todo la escuela de Frankfurt, la escuela crítica alemana. No quiero detenerme más por los tiempos y circunstancias, pero verían cómo nuestros estudiantes, nuestros tesistas, nuestros maestrantes, tuvieron la capacidad de incursionar en las distintas corrientes. ¿Por qué? Porque hay método, hay antimétodo, hay ciencia, hay anticiencia. Hoy en Francia nos están dando aportes muy interesantes, la cuestión dialógica, la teoría de la comunicación en Habermas, esto que decía de la teoría de sistemas. En fin, habrá una diversidad de elementos que enriquecen para los abogados, y lo digo en el contexto de mundial, en qué medida nos están aportando distintos teóricos, y que eso se ha trabajado ya 3 seminarios, ¿no? Más aparte, tengo entendido que recién la nueva coordinación esbozó, desarrolló un seminario bajo esta tesitura. Y habría que decir que hubo acompañamiento, porque de la primer cohorte en el seminario, por ponerles tan solo un ejemplo, tuvimos la asistencia tanto maestros que son de la plantilla del núcleo básico y otros que estuvieron ahí, colegas que están de otras unidades y universidades colaborando con nosotros. Hubo gente de UNAM, por ejemplo, de la UAM-LERM, etcétera. Y aquí tenemos una relación, no habría caso leerles, pero éramos creo que 14 académicos que estuvieron ahí presentes, y que eso enriqueció y en mucho esa adecuación, ¿no? Estos seminarios. Bueno, y después se hace un breve balance en el trabajo de las dificultades que se tienen. Yo creo que lo esencial en la perspectiva o en la prospectiva, porque también es mirar hacia el futuro, de cómo vemos nosotros la investigación para nuestros alumnos, es indudable que uno de los, no reclamos, una de las vindicaciones que habría que razonar es la de considerar quizás mayor profesionalización. Yo me hago la autocrítica en primer lugar, y creo que corresponderá a algunos de nuestros académicos que así lo asuman, y el que no, pues será su punto de vista, de qué tan compromiso tenemos con los futuros maestros. Gracias, maestro. Entonces, por un lado, el problema de la profesionalización, de la dedicación, la dedicación que tengamos con nuestros futuros, con nuestros maestros, dedicarles el tiempo suficiente. Yo creo que por ahí hay un elemento. El otro radica, como en todas las universidades, no es la Universidad Metropolitana, los recursos. ¿Por qué? Porque veamos un parteaguas en el balance de los 3 seminarios que nos correspondió. La cuestión de ligar a campo, el estudio de casos. O sea, el chico va a ir al tribunal, el chico está haciendo una cuestión procedimental, requiere de ver la práctica concreta. O el campo, como decimos para los que trabajamos los sistemas normativos de los pueblos indígenas, cuestiones de esa naturaleza. Y en base a este balance se sugirieron metas. Estos elementos fueron trazados desde luego a nuestras instancias de carácter institucional. Yo sí quise haber cerrado el documento, ya tengo poco tiempo, para que ustedes tuvieran la relación de 34 eventos que la maestría ya en ese contexto desarrolló, 34 conferencias que tuvieron que ver con la investigación. Aquí está la relación. Tuvimos excelentes ponentes que nos acompañaron, maestros, decanos, conocedores. Y bueno, el último punto para cerrar es que
ya se ha informado, nuestras autoridades nos están apoyando relativo al doctorado. Sépase que estamos haciendo gestión y puedo dar un dato ya que hablé de dinero. La universidad no puede sufragar todo, hay problemas económicos y yo no me he tomado la libertad. He hablado con mi rector general, he hablado con alguno de mis rectores, estaba el maestro Roberto, por desgracia dejó de ser rector, pero nunca me he apartado de pedir la opinión institucional de mis autoridades. ¿Por qué lo digo? Porque estamos buscando que haya los apoyos, incluyendo CONACYT, y además Secretaría de Educación. He estado con el doctor Concheiro, que es amigo de muchísimos años, para saber la guía que puede tener, y puedo informar que toda esta evaluación es positiva, hay buenas perspectivas. Estamos todavía muy incipiente con lo del doctorado, pero créanlo que así como trabajaron un grupo de académicos por la maestría, vamos a tener nuestro doctorado. Yo creo que lo más importante son ustedes, los jóvenes, las nuevas generaciones, siempre apoyándonos, y se les agradece siempre ese apoyo. Pues es un poco lo que quisiéramos verter el día de hoy, y agradecerles su atención. Muy amables, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Carlos Humberto Durán Alcántara. Pasamos ahora a la ponencia del doctor David Chacón Hernández, profesor investigador titular de tiempo completo en el Departamento de Derecho de la UAM Azcapotzalco, con estudios de especialidad en Derecho Social, maestría y doctorado en Derecho por la UNAM, estudios sobre formación de la docencia en el Centro de Investigación y Servicios Educativos CICE de la UNAM, estudios de doctorado en Derechos Humanos, problemas actuales en la Universidad de Valencia, España, ponente en diversos temas sobre derechos sociales y derechos humanos en revistas y libros especializados, miembro del Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Alternatividad Jurídico-Social, ha sido jefe del área de Derecho Económico en el Departamento de Derecho, ha sido asesor en promoción de los derechos humanos en la Procuraduría General de la República, profesor de posgrado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y otras instituciones de educación superior del país, como es nuestra propia universidad. Ha sido consultor para la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito con sede en Chiapas sobre temas de justicia, juicios orales y desplazamiento interno forzado, así como autor de un muy importante libro sobre derecho indígena. Vamos a escuchar la ponencia del doctor David Chacón Hernández, tendencias actuales del debate en torno a los derechos humanos. Adelante, doctor. Gracias. Buenos días a todos, colegas, excelentes colegas, con los que es un honor compartir este presidio. Voy a hablar acerca de lo que considero que son las nuevas tendencias en el estudio, desde luego en la investigación del derecho, especialmente en un tema que ahora es inherente a todas las ramas, a todos los espacios del saber jurídico, que son los derechos humanos. En las últimas 3 décadas del siglo XX había o se gestaban una serie de cambios, sobre todo cuando se avecinaba el final de la Guerra Fría, y en las últimas 2, especialmente el fin de la Guerra Fría. Yo creo que allí hay un cambio de era. Yo creo que es una nueva época para el derecho, esta última etapa del siglo XX y desde luego lo que llevamos en el siglo XXI. No se puede decir que la entrada al nuevo milenio es cronológicamente también un salto en el estudio del derecho, porque creo que esto se viene gestando, como decía, después de la Guerra Fría. Pero hubo muchos nuevos paradigmas epistemológicos que determinan que ahora el derecho ya no es el mismo de antes. Y creo que tal vez hemos reaccionado un poquito tarde, pero tenemos que adaptar nuestra forma de entender el derecho a estos nuevos paradigmas. Tan solo, por ejemplo, el neoconstitucionalismo, basado en un nuevo paradigma de elaboración e interpretación de normas. La intervención de los poderes públicos en la economía se hacía patente desde antes, es cierto,
Pero la labor del Estado va más allá de buscar bienestar económico-social, pues ahora incorpora nuevos principios en su conjunto que protegen la dignidad de los seres humanos en su esfera colectiva e individual. Hay entonces una nueva concepción de constitución, que ya no es la visión clásica de ese conjunto de normas superiores, sino tiene en su interior imbricados, correlacionados, una serie de valores que no necesariamente nacen de el espacio nacional. En el ámbito del derecho internacional, las relaciones interestatales, bilaterales y multilaterales también se están guiando por nuevos planteamientos con respecto a la protección cualitativa y cuantitativa de los derechos humanos. Y la muestra más específica de cómo se ha dado impulso desde el ámbito internacional a la protección de los derechos humanos es la consolidación de muchos de los tribunales internacionales y la creación de algunos otros. En estas últimas etapas, no es, en América al menos, no se creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sí fueron al final del siglo la etapa en la que mayor reconocimiento de la competencia hubo al respecto. Y hoy vemos los frutos. La Corte Interamericana, la verdad, ha emitido sentencias muy importantes que representan una jurisprudencia no solo a nivel continental, sino un referente también para otros lugares del mundo. Los derechos humanos entonces se han convertido en el eje del derecho. Su naturaleza como valores esenciales le da un carácter de fundamentalidad, de modo que son estos de los que deriva la legitimidad y la validez del derecho común o del derecho nacional. Creo que estamos ya dejando de lado la idea de que el derecho se fundamenta, como decía Kelsen, ustedes se han de acordar, de la Constitución misma. Y en todo caso, una Constitución encuentra su fundamento en una Constitución anterior y así hasta la primera Constitución. Una parte, por cierto, de las más fallidas dentro de la teoría de Kelsen, que marcó época durante el siglo XX. Pero hoy se ha superado esta teoría, ¿no? Muy, muy importante. Una aduana, siempre lo he dicho, una aduana obligatoria en el estudio del derecho. Pero ahora ya estamos comenzando a ver que los derechos humanos se están sobreponiendo incluso a los derechos reconocidos en una Constitución. Que quiero decir que a razón de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se han tenido que modificar muchas constituciones, varias constituciones de América. Estamos experimentando ya una supraconstitucionalidad de los derechos humanos, que por cierto todavía no la reconocemos internamente, porque como ustedes saben, tenemos la equiparación entre las normas constitucionales y los derechos humanos. Pero cuando se trata de una sentencia proveniente de la Corte, entonces la Constitución mexicana, cualquier constitución de cualquier país que reconoce la competencia de la Corte Interamericana, tiene que sucumbir ante las decisiones de este Tribunal Continental. Así es que, en ese sentido, la nueva época del derecho, como así se le puede denominar, es a la vez la era de la inter y de la transdisciplinaridad, entendida como un conjunto de relaciones, no solo de personas que producen conocimientos, sino de saberes que se entrelazan para obtener a su vez más conocimiento con el objetivo de explicar las nuevas problemáticas, pero también de ofrecer más y mejores soluciones a los problemas sociales, económicos y científicos. Me gustaría dar algunos ejemplos precisamente de cómo esta
inter y transdisciplinariedad se ha venido penetrando en las diferentes ramas del saber jurídico, y tenemos ahora en esa visión transdisciplinaria el surgimiento, por ejemplo, del derecho ambiental, que une principios de la regulación del derecho público y del derecho privado, especialmente en un tema del que tengo entendido investigadores del Departamento de Derecho han venido trabajando: la responsabilidad ambiental. Del derecho familiar. El derecho familiar, que modifica las relaciones al interior de las familias, tiene una característica en donde más ha apuntado la progresividad de los derechos humanos, resumidos en la frase de Luigi Ferrajoli como la ley del más débil. Pues sí, en efecto, el derecho familiar protege la vulnerabilidad de los miembros de la familia en un orden, diría yo, descendente, que va desde la protección de la infancia con el interés superior de los niños, posteriormente las personas con minuscapacidades, los adultos mayores, las mujeres, y eso es ahora una característica específica que decía protege el derecho familiar. Dado que la estructura social y prácticamente todas las relaciones humanas y sociales existen desigualdades, es entonces donde la producción de los derechos humanos ha desplegado sus mayores esfuerzos para proteger sectores de la humanidad, sectores importantes que ahora tienen instrumentos internacionales de específica protección, como son la de las mujeres, los pobres, los migrantes, los indígenas, los niños, los adultos mayores, los trabajadores, los campesinos, priorizando entre ellos las mujeres, los infantes y los minuscapacitados. Hay que añadir que la vulnerabilidad, que es la que se busca disminuir con los derechos humanos, también encontramos a los refugiados, a los desplazados y hasta la población carcelaria, que sabemos vive permanentes situaciones de denigración. De esta manera, entonces, los derechos humanos se transversalizan, y esto va a determinar, o está ya determinando, una necesaria relación en cada una de las ramas jurídicas. Bueno, pues, ¿qué decir de el derecho penal y el procedimiento penal correspondiente, que forman en su conjunto o que los asiste, que los cubre, un derecho llamado el debido proceso y acceso a la justicia? No es que las demás ramas no tengan esta relación, sino que es precisamente la rama penal en donde más sensibilidad encuentro en estos temas procedimentales, en virtud de que las violaciones al debido proceso, en su parte formal y mínima, si se quiere, ha dado para generar múltiples liberaciones de personas sometidas a un proceso en donde ya no se juzga el fondo, es decir, la culpabilidad de quienes están detenidos, sino simplemente la liberación por razones de transgredir las normas de la convencionalidad, de la convencionalidad y de la constitucionalidad. El derecho administrativo. El derecho administrativo tiene una nueva relación con los derechos humanos, especialmente en algunos temas como el derecho al agua, de donde precisamente este se ha elevado como un derecho humano, formando el llamado derecho hidráulico, cuyo contenido no solamente debe entenderse como la obligación de un Estado de suministrar agua potable a la población, sino el derecho a administrar las obras que contienen las aguas que repartir, en el impedimento de evitar un acaparamiento.
quiero hacer este énfasis con respecto al derecho administrativo, en el que tradicionalmente solo vemos la manera en cómo funcionan las instituciones del Estado, pero estas precisamente se están relacionando de una manera mucho más social con ciertos sectores de la población, en donde surgen estas nuevas ramas de las que he hablado, como por ejemplo el derecho hidráulico. Otra área también del llamado derecho a la salud o del derecho sanitario, ¿no? En donde pues sabemos que allí va implícito el derecho a la vida. Estos nuevos derechos, que a veces se miran más desde el ámbito administrativo y un poco alejadito de la sensibilidad de lo que son los derechos humanos, pero en realidad en su contenido se manifiestan obligaciones de prevenir y combatir enfermedades de todo tipo, así como de garantizar un trato digno a todo aquel que asiste a recibir los servicios de salud, que hoy deben de ser de carácter integral. Hace no mucho, estos servicios de salud solo estaban proyectados para el trabajador y su familia a razón del tema de la seguridad social, y hoy ya no. Hoy el derecho a la salud es un derecho universal, al menos así se está planteando, y eso está cambiando definitivamente los paradigmas de entender la relación de las personas en la sociedad, pero también de ellas con el Estado. De esta manera, precisamente, han surgido temas que, si bien han sido estudiados más por la filosofía jurídica, la verdad es que hoy también se relacionan con muchas otras ramas, como las del derecho a la salud, en la llamada bioética jurídica. Ustedes habrán escuchado acerca de la eutanasia, ¿no? El objetivo aquí es no solo la protección de la vida como un mero hecho biológico, sino a razón de ello también un sentido mucho más digno, con todo lo que ello implica, lo social, lo económico, lo cultural, de manera que ya la vida no es solo la vida biológica, es una vida con una serie de necesidades que se proyectan como imprescindibles para que el ser humano viva con bienestar. Y bueno, pues de aquí se ha proyectado hasta el derecho a morir, ¿no? Si se tiene el derecho a vivir dignamente, ¿por qué no tenerse el derecho a morir dignamente? Quiero plantear otro tema muy polémico, porque los temas de la bioética jurídica son de suyo muy polémicos, pero la interrupción voluntaria del embarazo. Ustedes saben que pues hay movimientos incluso muy, muy actuales que reclaman que sea la libertad de una persona la que decida ser madre o no, especialmente las mujeres, o serlo o no, ¿no? ¿Cuándo serlo? Bueno, también la reproducción asistida, muy relacionada a estos temas que son bioéticos, y el uso de diversos modos en donde las legislaciones no siempre tienen una respuesta adecuada, ¿no? Y todo se centra solo en el debate, pero que es necesario tener que abordarlos, y el derecho debe de estar muy presente en ellos. Gracias. Bueno, pues otros temas polémicos son la despenalización de drogas, ¿no? Nuevos temas jurídicos, diría yo, que hay que entrarle, hay que estudiarlos, hay que dar opiniones, hay que generar doctrina, o bien la manipulación del material genético, ¿no? De tanto en variedades vegetales, animales e incluso seres humanos, con esta temática que llamamos la clonación. Pero bueno, hay un tema que a mí en especial me llama la atención, y que es la pluralidad normativa, la pluralidad del derecho. Estos últimos años, en esta nueva época que estoy citando, yo le llamaría la época de la pluralidad también, ¿no? No solo
es la pluralidad jurídica, es la pluralidad social, ¿no? Pero no solo de la sociedad nacional, de una sociedad nacional, sino de la sociedad global, la sociedad mundial. Ya prácticamente no hay sociedades puras, homogéneas, ya no hay naciones de una sola raza o de una sola etnia, es decir, de una sola nacionalidad. El proceso de migración y los intercambios que hay, culturales, demográficos, económicos, pues nos dan para entender que existen sociedades muy heterogéneas, y en esa heterogeneidad entra la pluralidad no solo de carácter cultural, sino la pluralidad jurídica. Y esta toma un especial impulso a razón del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, que no sería la única razón, sí debo aclararlo, para entender la pluralidad, esta pluralidad jurídica, pero sí es uno de los mayores impulsos que esta ha tenido. Ustedes saben, en México, desde el 2001, desde el 94, se reconoció la pluralidad cultural, que no la pluralidad jurídica. En el 2001 se reconoce la pluralidad jurídica y se eleva a rango de precisamente normatividad jurídica los usos y las costumbres, es decir, los sistemas consuetudinarios de los pueblos indígenas. Creo, al menos en México, esta es la mayor calidad de pluralidad que podemos entender, aunque todavía podríamos considerarlo que está en ciernes. Bueno, pues, ¿qué podemos decir entonces del derecho? Que tenemos un derecho, como decía Eugene Ehrlich, un derecho vivo, en movimiento, dialéctico, que nos da posibilidades inmensas de estudio. Hoy tenemos verdaderos yacimientos de temas de los cuales podemos estudiar. Sí, con ello podemos decir que estamos superando las visiones tradicionales, las visiones clásicas de su estudio, que se quiebran ante nuevos paradigmas que de ninguna manera están acabados. Ahora falta que hagamos las transformaciones requeridas para estar a las alturas de las exigencias de la nueva era del derecho. Únicamente, no sé si me queda un minuto o ya no me queda. 2 minutos, muchas gracias. En el Departamento de Derecho hace unos años se hizo un impulso para modificar, reformar el plan de estudios. Estuve involucrado, también aquí los colegas, si no mal recuerdo, dieron sus opiniones. Es un proceso que ha sido lento, creo que está detenido, no lo hemos podido acabar, pero creo que es momento de poner énfasis en eso. Hemos participado en diferentes congresos de formación jurídica, han participado en ello, y del cual ya se visoraba la idea de transversalizar los derechos humanos, sin quitar su contenido precisamente ético, y de ello muchos profesores del departamento lo hicieron. Creo que es muy bueno que nos volvamos a convocar y darle una nueva visión, sin quitar los postulados que han hecho este programa original de la Universidad Autónoma Metropolitana, pero creo que es muy importante que comencemos a retomar nuevamente esos valores de manera que estemos a la altura de las exigencias de lo que llamo la nueva era del derecho. Muchas gracias. Bien, gracias al doctor David Chacón. Pasamos ahora a la presentación de la ponencia del doctor Carlos Reynoso Castillo, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, estudio de Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana, diplomado en Derecho Comparado en la Universidad París II en Francia, diplomado en Derecho Comparado del Trabajo en la Universidad Szeged, Hungría, curso de Políticas de Empleo, Ginebra, Suiza, curso sobre negociación colectiva en Turín, Toledo, curso para expertos en normas internacionales en la OIT en Monterrey,
cursos sobre derechos humanos laborales en Toledo, España. Doctor en Derecho por la Universidad Sorbona París I en Francia. Profesor por oposición de Derecho del Trabajo desde 1980 en nuestra Universidad Autónoma Metropolitana. Profesor invitado de posgrado en las universidades de provincia, Zacatecas, Oaxaca, Guanajuato y Chihuahua, entre otras. Profesor invitado al Instituto Internacional de Estudios Laborales, Ginebra, Suiza, participante en diversos congresos y foros internacionales en varios países como Canadá, Costa Rica, Panamá, Honduras, Argentina, Colombia, Puerto Rico, Cuba, Uruguay, Chile, Perú, Bélgica, Francia, Venezuela, entre otros. Autor de más de 80 artículos publicados en revistas especializadas en materia laboral y en el extranjero, y al igual que mis otros colegas, es igualmente modesto, puesto que también aquí no me señalan, pero es autor de 2 muy importantes libros sobre derecho del trabajo, un gran tratado sobre la materia, y el más reciente, si mal no recuerdo, y él me corregirá, sobre derecho procesal del trabajo, entre otros, igual que el doctor Durán Alcántara y el doctor Chacón Hernández. Escuchamos la ponencia del doctor Carlos Reynoso Castillo, retos de la investigación en materia laboral. Adelante, doctor. Muchas gracias, maestro. Pues muy agradecido por la invitación, y inicialmente quisiera unirme a la felicitación de nuestro jefe de departamento, al maestro Zúñiga, por convocarnos a esta reflexión sobre el trabajo cotidiano, al cual no solo normativamente estamos obligados, sino que entiendo por vocación lo hacemos mucho todos los días en las aulas, pero también en esta tarea tal vez de la cual conviene profundizar, que es la investigación. Y bueno, yo quisiera referirme en estos minutos que se me han concedido a una reflexión sobre el tema de la investigación, referido específicamente al área en la cual yo me desempeño, que es el área del derecho del trabajo. Los que nos dedicamos, por lo menos su servidor, al área laboral, pues estamos convencidos de que es la mejor área y que como opción de vida no hay más que lo laboral. Yo desayuno, como, tengo pesadillas en lo laboral, y volvería a regresar a los 70s a estas aulas a inscribirme al área de concentración laboral. Esta idea y este convencimiento quisiéramos transmitirlo día a día en las aulas y convencer a los alumnos de que la opción de lo laboral es la más importante, y no estoy haciendo proselitismo, sino que también la opción de la investigación en materia laboral sin duda es un área muy interesante, llena de retos, y que vale la pena aproximarse a ella para tratar de comprender el derecho en este campo específico del sistema jurídico todo. Yo trataría de dirigirme sobre todo a los alumnos, aunque hay destacados colegas que nos acompañan, pero creo que es importante que sepan que cuando se habla de investigación, digamos, una de las diferencias importantes entre la investigación en ciencias naturales y ciencias sociales es que la gente que se dedica a las ciencias naturales trata de, en su labor de investigación, descubrir la realidad, es decir, qué pasa en la realidad, y a partir de experimentos científicos trata de lograr una investigación que describa esa realidad y que descubra incluso esa realidad. La diferencia con nosotros en materia de ciencias sociales y en materia jurídica es que nosotros no tratamos de descubrir la realidad. Asumimos de entrada que la realidad, las normas están ahí, y de lo que se trata es construir un concepto abstracto de esa realidad que ayude a entenderla. Y en ese sentido nuestra labor va por otro lado, porque los métodos son sin duda diferentes, los objetivos son también diferentes, pero en el caso concreto del área jurídica laboral, a diferencia de otras áreas, es que vivimos en una permanente, yo diría, complejidad de entender lo que estamos haciendo, porque puede ser que incluso el motivo o el objetivo mismo de la investigación sea, a diferencia de otras ramas del derecho, es preguntarnos cuál es la norma aplicable al caso, y en eso se nos va la vida, en la investigación y en la asesoría cotidiana a sindicatos, a empresas, a trabajadores. Nuestro problema está en buena medida en varios terrenos de cómo abordar el objeto jurídico de estudio, pero también está en saber de todo ese mundo normativo
en el cual lo sintetizamos bajo el título de Derecho del Trabajo, cuáles de esas normas se aplican y cuáles de esas normas son vigentes. Yo diría que uno de los grandes problemas que tenemos en materia de investigación jurídica, concretamente laboral, y en eso quisiera centrar mi comentario, es el asunto del objeto. Nuestro objeto de estudio, como en todo aquel interesado en el mundo de la investigación jurídica, es un objeto, como bien lo decía el doctor Chacón, es un objeto que se está moviendo constantemente. Entonces no podemos, como en otras áreas de investigación, decir, ahí está y vamos a investigarlo, ¿no? Es algo que está constantemente en un dinamismo muy completo. El agravante, si me permiten la expresión en materia laboral, es que ese objeto, o a lo mejor porque es la época que nos tocó vivir, se está moviendo demasiado rápido. No ha habido prácticamente semana en el último año en el que no haya una novedad en materia jurídico-laboral. Es decir, si ustedes ven el diario oficial de un año para acá, uno está con los elementos necesarios para volverse loco. Espero los alumnos tengan indulgencia y nos vean en la clase por la angustia de decir, fíjense que lo que les sabía el día de ayer es probablemente que ya no les sirva. Estamos dando cursos de historia del derecho del trabajo y eso nos pone un reto en el día a día, porque alguien que vaya a dar clase con el programa de ayer pues está perdido, está hablando de historia del derecho, no del derecho aplicable. Y eso, pues sin duda, los que tratamos de investigar esta materia nos complica mucho, pero yo creo que es parte de los retos que implica entender y comprender una rama jurídica tan interesante, tan apasionante como sin duda lo es el derecho del trabajo. En ese sentido, unos breves comentarios sobre ese objeto. Históricamente, desde decía, el derecho en general tiene algo que le llaman fuentes, de lo cual se integran diferentes tipos de normas, ¿no? Y desde las prepas o algunas secundarias distinguían de fuentes formales, de fuentes reales. Diciendo, las fuentes formales pues son esos mismos mecanismos que el derecho señala para construir o integrar una rama jurídica. Bueno, en materia laboral tenemos más o menos identificadas nuestras fuentes formales. Y uno decía, bueno, pues son las normas internacionales. Bueno, pues eso se está moviendo demasiado, porque hoy en día, como ya nos decía el doctor Chacón, a partir de 2011 resulta que las normas internacionales que tengan que ver con lo laboral, pues están, si no al mismo nivel o incluso más arriba de la misma Constitución. Y eso nos plantea una discusión constante. ¿Qué hay de nuevo en materia de normas internacionales de trabajo? Pues si quieren no vayamos muy lejos, se acaba de firmar el TEMEC y está en proceso de incorporación al sistema jurídico, y eso nos va a traer una serie de novedades en materia laboral. No solo porque, curioso, desde el ámbito internacional se dice cómo reformemos el ámbito nacional. Eso no tiene una explicación en los libros de metodología e historia del derecho en materia laboral. Acá nos dijeron que hay una jerarquía de normas, aquella ficción de la pirámide que todo el mundo habla de ella, pero nunca la ha visto, y existe por ahí esta jerarquía de normas. Bueno, esa jerarquía no nos sirve para explicar cómo desde Estados Unidos se dice cómo reformar la Ley Federal del Trabajo en el caso mexicano hace algunas semanas. En la Constitución, pues ese objeto del mítico artículo 123, que dos partes y qué tal, bueno, pues eso ya cambió. De un año para acá resulta que ese 123 se cambió en dos temas esenciales: el tema de los tribunales laborales que heredamos de la Revolución Mexicana, y todo el mundo despotrica de las juntas de conciliación y arbitraje y le hicieron caso y van a la basura. En su lugar vamos a tener tribunales adscritos al Poder Judicial, casto y honesto Poder Judicial. En ese sentido, hoy tenemos una realidad con tres realidades. Tenemos que ir a litigar a las juntas, porque todavía no van a estar ahí mientras el rezago lo acaban, pero tenemos que ir a esos nuevos tribunales que todavía no están funcionando, pero tenemos que ir explicando cómo van a funcionar, y en el ínter estamos nosotros con una realidad que ni es la anterior ni la futura, que estamos en medio. A nivel de leyes reglamentarias, bueno, tenemos un boom de modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Seguro Social, a diferentes leyes que tienen que ver con la relación laboral en varios terrenos. Y en ese sentido hay digamos, una hiperactividad normativa y una tentación reformadora que no tiene límites. Simplemente el próximo martes, miércoles, hay un parlamento abierto para reformar los artículos 15A o 15D de la Ley Federal del Trabajo en un tema básico y clave que le llaman con el anglicismo del outsourcing. Tendremos, según se habla, en 3 semanas una nueva legislación sobre outsourcing que cambiaría totalmente las reglas que en ese terreno se tendrían. Es un ejemplo simplemente para mostrar cómo en materia laboral el nivel normativo reglamentario está cambiando.
Ya no digamos en el terreno de unas normas que en materia laboral son muy importantes, normas bilaterales, normas autónomas, que son los contratos colectivos, los contratos ley, que son estas normas que las partes pueden acordar para regir las condiciones de trabajo en los centros de trabajo. Bueno, ahí hay históricamente un espacio normativo que se supone, la apuesta del Estado mexicano, es que se active y se modifique y se enriquezca en los próximos años. Esto lo veremos poco a poco, pero ha tenido un impulso importante con la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que se supone es una norma que daría un impulso importante a la negociación colectiva en México, que curiosamente es una norma que siempre estuvo ahí, desde los años 50 del siglo pasado, y que solamente hasta hace 2 años para acá el Estado mexicano creyó conveniente y llegó el momento de incorporarlo a nuestro sistema jurídico. ¿Qué decir de la jurisprudencia como otra fuente formal? Hoy en día estudiar derecho al trabajo sin tener a la mano la jurisprudencia me parece que sería limitado. Las interpretaciones que dan nuestros tribunales complementan en su sentido tradicional y formal la norma, pero hoy en día necesitamos ver con mucha precisión en un caso concreto qué dicen los tribunales. Y en ese sentido es una herramienta básica en la comprensión de nuestro derecho del trabajo y que en la investigación que se haga en materia jurídica o laboral, pues es una herramienta importante. Que tiene sus bemoles, uno en el sentido formal y tradicional de la jurisprudencia, no diría, a diferencia de los países anglosajones, es en los sistemas de origen romano-germánico una herramienta que complementa la interpretación del derecho. De repente vemos algunas tesis donde un juez emocionado dice, pues yo me siento diputado y senador y aquí legislo, y entonces se confunde lo que era una interpretación jurídica con una creación normativa. Y vaya que hay ejemplos en México de jurisprudencia o de tesis en donde se dice, pues sabes qué, aquí lo que dice la norma es esto, y entonces confundimos y lo que está haciendo el Poder Judicial no es más propio del Poder Legislativo. Ejemplos hay muchos, les digo, no hay semana en la que no tengamos discusión. La semana pasada sale la Corte con un criterio retrógrado totalmente para decir que las pensiones se limitan a 10 salarios, cuando ya la jurisprudencia había dicho lo contrario, y en fin, esto nos crea una confusión donde los que investigamos derecho decimos, pues no se supone que aquí quien decía las cosas era en fin, estamos en este objeto, insisto, que se sigue moviendo y que no podemos aprender para detenerlo un momento y decir, vamos a tratarlo de entender. Por si no fuera poco el tema de estas fuentes formales, normas internacionales, constitución, leyes reglamentarias, jurisprudencia, contratos, etcétera, etcétera, tenemos hoy en día en materia laboral otros fenómenos que complican esta identificación de nuestro objeto. Señalo 2 elementos. Uno sería esto que yo denominaría el crecimiento del derecho del trabajo fuera del derecho del trabajo. Es decir, hay otras áreas jurídicas que han empezado a normar cuestiones entre trabajadores y patrones, pero que no están en el derecho del trabajo, en la ley del trabajo, en la Constitución. Ejemplos, bueno, la legislación sobre transparencia del INAI tiene artículos específicos sobre obligaciones de los sindicatos y rendición de cuentas. Ya no digamos la parte fiscal, digamos un asesor laboral o sindical, me parece que su asesoría sería limitada si no piensa en un contador o en un fiscalista que le explique algunas cosas de cómo por la vía de la ley del impuesto sobre la renta se han venido modificando al paso de los años las prestaciones de los trabajadores. Entonces me parece que ahí tenemos, ya no hablemos de esta normatividad curiosa, por no ponerle otro título, que se llama en México, que por cierto no se estudia en la UAM, que se llama las normas oficiales mexicanas, que la rige una normatividad, que es la Ley Federal de Metrología y Normalización, donde hoy en día si un patrón nos dice, oiga, ¿qué obligaciones tengo yo aquí para abrir esta farmacia? Pues tal vez una de las menos importantes sea la Ley Federal del Trabajo. Mira, aquí hay un paquete de obligaciones para usted, patrón, que no están en el derecho del trabajo. Están normas oficiales mexicanas, en la parte fiscal, en la parte administrativa. Entonces tenemos un crecimiento del derecho al trabajo fuera del derecho al trabajo que forma parte de esta complejidad que tiene nuestro objeto de estudio. Pero por otra parte hay estas cosas exóticas también en materia laboral. En Europa le llaman el crecimiento del soft law, que es un anglicismo para decir una especie de derecho descafeinado, de derecho ligero, en virtud del cual hay obligaciones para las partes en materia laboral, pero que no son en estricto sentido normas jurídicas, pero que hay que aplicarlas. Ejemplo, los códigos de conducta.
Yo nunca estudié en la carrera códigos de conducta y hoy en día las empresas dicen, pues tengo que hacer un código de conducta. ¿Y eso qué es? ¿Quién sabe? Pregúntele a alguien, pero un abogado no tiene ni la menor idea. Eso está apareciendo como parte de la realidad de las relaciones laborales. En ese sentido tenemos un objeto de estudio realmente complejo, un objeto de estudio que se nos está moviendo constantemente, pero que sin duda nos pone ante el reto de tomar, creemos, conciencia de esa situación por la cual atraviesa nuestra materia, que dicho sea de paso, digo, la materia laboral siempre se caracterizó por su dinamismo. O sea, no es una novedad, lo que me parece es que hoy en día tenemos un movimiento acelerado normativo de, en algunas ocasiones, verdadera renovación del aparato jurídico laboral y en otros casos verdaderas simulaciones de renovación del aparato jurídico laboral. En ese sentido, creemos que los que nos dedicamos a estos temas tenemos varios retos que enfrentar en lo inmediato. Tal vez el primero de ellos tenga que ver con este comentario que yo estoy haciendo, este sistema de fuentes del derecho que todavía en la introducción al derecho nos explican que hasta arriba en la pirámide está la Constitución, pero a lo mejor arriba, abajo, en medio están las normas internacionales, y ahí vamos escalando hacia abajo y hacia arriba, y esta jerarquización nos permite vivir felices. Bueno, esa jerarquización, como lo decía con otras palabras el doctor Durán y el doctor Chacón, tal vez hay que revisarlo, tal vez convenga reflexionar nuevamente si nos sigue sirviendo esta forma de ver en la construcción del derecho, porque la realidad nos está golpeando todos los días y las fuentes formales me parece que habría que repensarlas en una realidad totalmente diferente. Otro de los retos, y yo creo que ahí la UAM lo reivindicó esto desde los años 70 que nació, y los planes de estudio, reflejan un sentir de cómo aproximarse al derecho. Y ese sentir va por el lado de que no solamente hay que reflexionar la norma en estricto sentido, sino que hay que reflexionar sobre el contexto y el resto de los factores que influyen en el nacimiento, vida y muerte, si me permite, de la norma. Es la única universidad que tiene materias con nombres exóticos. Si a usted sale de la UAM y le dice, ¿qué estudia? Pues yo doy régimen de las relaciones de producción. ¿Y eso qué es? No existen en el mundo esas materias. Bueno, se parece un poquito a derecho al trabajo. La razón, en buena medida, que tengamos nombres exóticos es que la UAM reivindicó desde los 70 una aproximación, por lo menos a lo jurídico, donde no se limita y no se agota en lo jurídico, sino tenemos que echarle un vistazo a esos factores sociológicos, políticos, económicos, antropológicos, filosóficos, que nos permiten entender el derecho. Yo creo que hay que rescatarlo, hay que reivindicarlo, y hoy en día es un elemento que nos ayuda mucho a entender el derecho y sobre todo en materia laboral. Si usted va y les explica a los alumnos que el sindicato más importante de México en términos de número de afiliados es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero quien está negociando y tomando acuerdos es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que no tiene registro sindical, pero el otro sí. Eso solo se explica con la parte normativa, pero con la parte de esos otros elementos del contexto. Y hoy donde yo ahí señalaría, sin duda, otro elemento importante, otro reto importante que tenemos en materia jurídica y particularmente en materia laboral. Creo que habrá que reivindicar, como ya lo señalaron mis compañeros, el estudio multidisciplinario, transversal, que nos permita bajarnos de nuestra arrogancia como abogados y tener la modestia de ir a preguntarles a los sociólogos, a los economistas, qué piensan sobre lo que estamos haciendo. Y que no nos encerremos en este mundo normativo donde creemos que ver la norma es la realidad, porque la distancia, como ya se decía, entre el deber ser y el ser cada vez está más largo. Y corremos el riesgo de que el trabajo que hagamos en la docencia y en la investigación sean discursos abstractos que poco o nada tengan que ver con la realidad. Y yo sobre este punto señalaría un tercer reto que lo señala nuestra ley orgánica. Parte del trabajo que como académicos tenemos que hacer por acá es de alguna manera pensar en esa realidad, analizarla, exponerla, explicarla, pero tratar en la medida de lo posible de incidir en ella
y en ese sentido las investigaciones, pero yo diría por extensión también la docencia, tiene que hacerse teniendo la mirada también allá afuera. Y esa práctica de la norma allá afuera creo que ayudaría mucho como un factor para que nuestras investigaciones tengan alguna incidencia y no se queden en la retórica o en la búsqueda de los puntos para mi quincena, sino que tenga alguna incidencia allá afuera y que el día de mañana voltean a ver a la UAM para decir, bueno, ahí se hace una investigación propositiva, crítica como siempre la reivindicamos, que sugiera alternativas para el mejor desarrollo y desempeño del sistema jurídico. Yo terminaría con una reflexión dirigida a los alumnos. En ese esfuerzo de investigación, de docencia, de labor académica, creo que los alumnos nos están haciendo falta. Necesitamos alumnos que se interesen por la investigación, necesitamos alumnos que vean en la vida académica una opción no solo de tesina, no solo de acercamiento a un profesor, sino como una opción de vida. Y yo creo que, por lo menos yo lo digo con mucho pesar y muy lastimoso, tenemos becas para España, Francia, Italia, y yo sueño ver algún día alumnos que estén formados para esas becas. Hemos perdido grandes oportunidades de alumnos que podamos impulsar a que hagan sus estudios fuera de la UAM y si se puede fuera del país, ayudaría mucho. Un camino para esa ruta es la investigación, un camino es la docencia, el acercarse a la vida académica y ojalá podamos compartirles ese interés y esa pasión por acercarse al mundo de la reflexión sobre lo jurídico. Creo que en esa apuesta pudiera estar buena parte del futuro de la investigación en nuestro país, del futuro de nuestro trabajo y encontrarle sentido a lo que hacemos en las aulas, en la investigación y en la asesoría cotidiana. Muchas gracias. Bien, pasamos a nuestra sección de preguntas y respuestas. Tenemos las siguientes. No viene dirigido a un ponente en específico, pero voy a leer. Agradecimientos a los doctores Durán y Chacón por parte de los alumnos de la maestría en Derecho. ¿Con qué líneas de investigación se contarán en el proyecto de doctorado? Pues el que habló del doctorado fue el doctor Durán. Entonces, doctor Durán, si se sirve la respuesta a esta pregunta, por favor. Qué amable. Sí, brevemente. Miren, estamos conversando, ya tenemos un desglose que incluso es un punto de acuerdo con los colegas que inicialmente tuvimos la suerte que participaran con nosotros. Y han salido a la playa de estas circunstancias, voy a solamente un breve listado. Hemos acordado o proyectado líneas de investigación, la pobreza extrema y estructural, parámetros de medición hacia una agenda sociojurídica alternativa a largo plazo. 2. Posición geoestratégica del Estado mexicano, sus determinaciones jurídicas, bienes, recursos naturales, estrategias de desarrollo social, el problema ambiental. 3. La cuestión demográfica migratoria desde el derecho nacional multilateral, la convencionalidad internacional y el derecho internacional. Punto seguido, migración, transmigración, emigración e inmigración. 4. Nueva perspectiva sociojurídica de los mercados soterrados, casos de trata de personas, narcotráfico y nueva esclavitud, sus concomitantes efectos en el ámbito socioeconómico y político, hacia nuevas regulaciones sociojurídicas y políticas. 5. Inseguridad social, balance desde el derecho público nacional, el derecho internacional y la convencionalidad acerca de una nueva agenda estabilizadora. 6. Y último, multiculturalismo y diversidad cultural, antropología jurídica y derechos de los pueblos indígenas, una visión epistémica del derecho desde el sur del hemisferio. Eso es. Gracias. Gracias, doctor. Y otro es también un agradecimiento a esta honorable Casa de Estudios y al doctor Durán por su apoyo en la consolidación de la maestría y un deseo de que llegue a buen puerto el doctorado. Atentamente, alumnos de la maestría en Derecho. Gracias. ¿No hay alguna otra pregunta? Entonces, bueno, pues daríamos por terminada esta primera parte de la mesa Retos y Paradigmas de la Investigación Jurídica en el siglo XXI, con mis felicitaciones para mis distinguidos colegas, el doctor Carlos Humberto Durán Alcántara, el doctor David Chacón Hernández, el doctor
Carlos Reynoso Castillo, y quisiera finalmente cerrar con un agradecimiento al maestro José Guadalupe Zúñiga Alegría por haberme invitado el día de hoy. No puedo continuar con el manejo de la mesa. Me están llamando para atender asuntos en la división, pero quiero sí felicitar nuevamente, como lo dije en la inauguración, a nuestro jefe de departamento por esta magnífica iniciativa que reactiva sin duda un aspecto muy importante del Departamento de Derecho, que tal vez no es visualizado en los términos institucionales de la universidad, pero que sí es enorme, ingente y muy importante: la investigación de todas nuestras profesoras y profesores del Departamento de Derecho. Me uno a la felicitación que se ha dado al maestro Zúñiga Alegría y esperamos que puedan continuar con este tipo de iniciativas. Muchas gracias y damos paso a la siguiente etapa de esta mesa, que corresponde a este día 10 de febrero. Muchas gracias, muy buenas tardes.